primer ataque de ansiedad que ella dio fue un 21 de mayo, que además es su cumpleaños, cumplía 7 años. Yo prometí a mi hija que cuando saliese de este colegio denunciaría al colegio. Yo se lo prometí en vida a Kira, que lo estoy haciendo ahora. La profesora y la directora del establecimiento decían que Leonardo se quería suicidar. Daniela. Kira. Óscar. Leonardo. Son solo unos casos de los muchos que se producen de acoso escolar y abuso sexual en España, muchos de ellos en centros de la congregación Pare Mayanet. ¿Cómo es posible que con 5 años, ¿no?, un niño se quede solo y sea capaz de coger una tijera y cortarle la coleta a otra niña? Y si le mete la tijera en un ojo, ¿dónde estaba la maestra? Maltrato físico, psicológico. Llegó a arrancarle un mechón de pelo que le dejó un círculo en la cabeza. Llegó a poner una bolsa de basura en la cabeza, en el patio. En 2019 vamos a hablar con el colegio y tal, y ahí encontramos pues una oposición total, inventándose cosas como que habían perdido todos los archivos casualmente. Los centros escolares se lavan las manos negando que existe un problema y permitiendo que esto siga ocurriendo. Por ello, el caso de Kira López se convirtió en uno de los más mediáticos. El juez determinó que no existía acoso escolar, a pesar de las múltiples pruebas presentadas. Insultar desde el año 2015 en España no es ni siquiera un delito leve. Hemos escrito, por ejemplo, que sufrió moratones, que le habían empujado por las escaleras, incluso una vez le cortaron el pelo. No fue hasta entonces cuando los centros comenzaron a reaccionar, aunque no de la manera esperada. Hasta ahora, hasta hace un año atrás, no habían hecho actividades de hablar contra el acoso escolar, lo hacen como lavado de imagen. Así lo cuenta Carmen, la mamá de Daniela. Su hija le llegó a decir que se quería morir por los ataques que recibía. Los niños pues tienen estos traumas, que algunos no lo superan y tiempo después pues algunos pues se quitan de en medio, como pasó con nuestro hijo. José María, padre de Óscar, también sufrió abusos sexuales. Encuentran 40 gigas de material pedófilo en su ordenador y en su teléfono móvil. Son bastante brutales, desde violación de bebés, etcétera. Leonardo tenía mucho miedo de ir al instituto. Ya no quería ir al instituto. Cristina, madre de Leonardo. Duele mucho, porque tiene una vida por delante. Duele un montón. Pensar que normalmente son los padres los que se quieren ir primero, se deben ir por ley de vida, pero que sea un menor, duele un montón. Todos ellos tienen claro el mensaje que mandarían a otros papás que estén pasando por lo mismo. No se dejen convencer de que el problema son ellos. Pues nuestro hijo ahora no se puede hacer nada, bueno, él está bien donde está y pues oye, hay que hacer esto para que no siga pasando con otro. Es más apropiado para dar consejos porque mira, yo he hecho todo lo que he podido, lo mejor que he sabido, mi mujer también. Y hemos perdido a mi hija. Esto es tan terrorífico. Y a los padres les digo que no perdonen ni una. Al mínimo moratón, al mínimo insulto que tenga a su hijo y le afecte, pues al médico, a parte de lesiones. Es que ¿hasta qué punto tiene que llegar un niño tan pequeño para no querer continuar con su vida? O sea, es una situación, a mí por lo menos me parece dramática. Javier. Yo creo que efectivamente es dramática. Y efectivamente yo creo que se ha multiplicado, me adelanto a Javier y así se lo piso, que siempre ha habido un cierto tipo de bullying en los colegios desde que éramos muy pequeños y mis generaciones lo recuerdan. Quizás el factor diferenciador respecto a lo que está ocurriendo ahora es las redes sociales. Quiere decir, antes a un niño, si pues por ser más gordo, o por tener gafas, o por cualquier otra razón, por ser más listo, por querer estudiar o por o destacar dentro de la clase, pues se le hacía algún tipo de bullying, desde luego no con tijeras y no desde luego llegando casi a la violencia particular. Eso se terminaba cuando salía de clase. Entonces ese niño podía jugar por la tarde, podía evadirse con sus padres o con sus otros amigos del barrio o del colegio. El factor diferencial en estos momentos es que las redes sociales le persiguen al niño hasta su propio hábitat, hasta su propio domicilio, hasta su propio dormitorio, hasta su propio sueño. Ahí hay también una responsabilidad de los padres, porque si estamos hablando de redes sociales y estamos hablando de niños, los padres tienen una responsabilidad
enorme. En teoría, ningún niño puede tener redes sociales hasta los 14 años. Por lo tanto, si un niño tiene redes sociales y está siendo acosado por las redes sociales con menos de 14 años, es decir, en parte también existe una responsabilidad invigilando de los padres. Bueno, pues que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla a Carmen Cavestany. Ella es la presidenta de NACE, que es una asociación que en concreto lo que busca es acabar, Asociación No al Acoso Escolar, lo que también se conoce como bullying. Buenas noches, señora Cavestany. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Le pido que aguante apenas un instante, vamos a recabar el resto de opiniones en nuestra mesa y en apenas un segundo vamos con usted. Muy bien. Javier. Bueno, creo que todos tenemos recuerdos en el colegio, quizá hace unos años más que ahora, quién era el gordo, quién era el flaco, el feo, la fea, en fin, esas cosas. Y de hecho sí que es cierto que yo me acuerdo de una chica que sí que se le hacía bastante bullying porque era como más escrupulosa, ¿no? Tenía una estructura mayor que otras y sobre todo ya cuando había personas que habían repetido, en fin, eso siempre ha estado, ¿no? Luego también con personas con discapacidad, pero como bien decís, yo creo que el problema es ya no solo las redes sociales que se te meten en tu casa, que quizá es algo que además sea para siempre. Ese vídeo puede estar rulando todavía, a día de hoy rulan vídeos de personas en estados bastante lamentables. También yo creo que, y luego, que nos planteamos siempre el problema es en casa y en el colegio. Y muchas veces el problema está fuera, es decir, es el ambiente cultural en el que estamos, ¿no? Nos quejamos de ambientes violentos, pero tenemos todo el día películas violentas. Yo soy el primero que las ve. Sí, pero tú eres un adulto. No tenemos por qué caer en eso, ¿no? Nos quejamos de ciertos comportamientos, pero luego tiene series como Élite, en las que supuestamente chicos de 17 y 16 años están haciendo felaciones, metiéndose cocaína en los baños, tienes todo tipo de promociones de ámbitos sociales que les interesan, ¿no? De travestismo, homosexualismo, sexo racializado, como quieras llamarlo. Y claro, luego tienes música, tienes cine, tienes deporte, y eso está ahí. Y eso pasa en las películas, y eso pasa en lo que están viendo continuamente. Estamos expuestos continuamente mucho más que en la época analógica. Hay gente que solo ha nacido en lo digital y, como bien decís, está expuesto completamente a ese bombardeo a nivel cultural y que lo normalizas. En nuestra época era analógico. Era, oye, te encuentras a uno y te decía tu padre todo, pues el próximo día si te llama gordo tú le llamas no sé qué. Y si pasaba algo, pues ya venía generalmente la profesora, que estaba mucho más atento que ahora, a poner orden. También hay un problema en el que en los colegios se ha erosionado, se ha eliminado la autoridad del profesor. Pues vamos a saludar ya sí que sí a Carmen Cavestany, presidenta de la asociación NACE. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, desgraciadamente nos encontramos ante un problema que es verdad que ha ocurrido desgraciadamente durante toda la vida, pero ¿podríamos decir que ahora los datos son mucho más preocupantes realmente que hace unos años, señora Cavestany? Bueno, lo que podemos decir es que no tenemos datos como necesitaríamos, unos datos fiables y lo suficientemente amplios, ¿no?, para poder evaluar cuál es la situación real en números. Pensamos que sí, desde luego por lo que nosotros vemos, aquí hay un crescendo, hay un aumento y no solamente un aumento, digamos, en cuanto al número de casos, sino que pensamos que hay un aumento también en cuanto a la intensidad, en cuanto al tipo de maltrato que ejercen. Estamos viendo últimamente tipos de acoso escolar, pero con tintes sexuales, y digo tintes por no ser todavía más clara, y entonces aquí se entremezclan otros factores, como es, por ejemplo, el acceso a la pornografía en niños que tienen 8, 10 años y que luego confunden, ¿no? Confunden los diferentes tipos de sexo que uno puede practicar y a lo mejor se dedican a explorar esos ámbitos con compañeras sin, obviamente, su consentimiento. Señora Cavestany, cuando estábamos comenzando a hablar de este asunto hablábamos del factor clave de las redes sociales, el hecho de que antes el acoso se circunscribía al ámbito escolar, pero ahora por desgracia son las 24 horas del día. ¿Qué parte de culpa, como decía Antonio Muro, pueden tener ahí los padres, o culpa, o mejor dicho, por tampoco responsabilizar, de inocencia, de no ser conscientes de cómo se debe limitar esta situación? Bueno, los padres tienen una gran responsabilidad, especialmente porque son ellos quienes les ponen en la mano o los ordenadores o las tabletas o el móvil especialmente, ¿no? Entonces, no son conscientes, yo creo, en su gran mayoría, de lo que representa darle a un niño
o a un adolescente un móvil sin condiciones. El móvil puede ser una herramienta muy positiva, pero dependiendo de cómo la utilicemos. Entonces, cuando el móvil se utiliza para hacer daño o es el instrumento que permite que nos hagan daño a nosotros, tenemos un uso inadecuado y un uso perjudicial para el menor. Es decir, los padres deberían ser más conscientes de que el móvil no es solamente un utensilio de comunicación ni de juego, sino que puede representar también un daño muy importante para su propio hijo o para los demás. Pero en el tema del acoso escolar, si me lo permiten, la responsabilidad es de todos, porque los padres claro que tienen una responsabilidad, no solamente respecto al móvil, sino respecto a cómo educan a sus hijos. A si les ponen o no les ponen límites, a si se preocupan por abordar con ellos el tema del acoso escolar. Previamente, naturalmente, tienen que informarse los padres de qué estamos hablando para poderlo abordar con sus hijos. Pero hay una mala actuación también por parte de las escuelas y la hay también por parte, por ejemplo, de la Fiscalía, que en un momento determinado no oficia al colegio y le dice: aquí hemos tenido este caso que hemos tenido que archivar. Y hay mala praxis también a veces por parte del ámbito sanitario, que tampoco colabora y trabaja en red cuando les llega, por ejemplo, un intento de suicidio, pues informar previa autorización de los padres a ese colegio para decir: esto es un tema serio. Es decir, no hay un seguimiento, hay muchos fallos por parte de diferentes sectores y el resultado final de esos fallos es que a veces pues una criatura se nos tira por el balcón o, aunque no lleguemos a ese extremo, pues puede estar padeciendo secuelas a veces de por vida. Claro, desgraciadamente hablamos de menores por lo que es un problema muy difícil de abordar, pero veíamos en el reportaje que ha elaborado nuestra compañera Laura que el padre de Kira López, que es una persona que está luchando también mucho como su asociación para acabar con este problema, decía que ahora mismo el tema del bullying, del acoso escolar, no es considerado un delito leve en España. ¿De qué manera se podría quizá, no sé si penar o conseguir erradicar este problema, teniendo en cuenta que hablamos de menores que en algunos casos son niños muy pequeños? Bueno, nosotros estamos a favor de que se tipifique como delito. Eso sí es cierto. Otra cosa es que se pretendan, digamos, que se pretendan, pues no sé, leyes o cosas por el estilo. Nosotros apostamos por la prevención, o primero por la prevención y después ya veremos, ¿no? Entonces, lo que está fallando sobre todo es la prevención, pero no solamente, es que falta concienciación, como decía antes, en diferentes sectores, principalmente en el ámbito familiar y en el ámbito escolar, que son los dos primeros, las dos primeras instancias, ¿no?, donde se ubica un menor, y las dos que tienen que velar especialmente por los menores. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir. Nosotros siempre decimos que tenemos un decálogo contra el acoso escolar aprobado por el Parlamento de Cataluña, con 10 medidas que son de sentido común, y una de ellas es formación para el profesorado e información para los padres, y nombrar y hablar de acoso escolar, sacarlo ya de debajo de la alfombra, porque es un tema tabú. Está mal visto hablar de acoso escolar en los colegios, lo sé porque soy profesora. Entonces, si no damos ese primer paso, que es normalizarlo en el sentido de darle carta de naturaleza, hablar de él, meterlo en los documentos de los centros escolares para que esté contemplado, etcétera, pues estamos fallando ya desde el principio, es decir, no existe. Ese es el problema. Señora Cabestany, quizás está claro que quiere enfocarse, quiere dejar muy claro que la prevención es la medida más eficaz para evitar que esto llegue, pero una vez ha llegado, ¿hay aquellos padres que sospechen que sus hijos puedan estar sufriendo este acoso, o sobre todo que no lo tengan claro, pero que ven que su hijo, qué síntomas puede sufrir, que esté más retraído, que esté, no sé, más triste? ¿Qué síntomas cree usted que son importantes y sobre todo qué hacer en esos casos? Bueno, nosotros tenemos la regla de las 3 Cs, que es muy fácil. La C de cuerpo, el cuerpo del niño acosado se hunde bajo el peso del maltrato, tiene los hombros encogidos hacia adentro, arrastra los pies, la mirada perdida o la mirada triste,
se suele vestir mucho porque quiere pasar desapercibido, no quiere ver a nadie ni quiere que lo vean. La segunda C es la C de cambios. Hay una serie de cambios que nos pueden dar una pista. Baja las notas, se vuelve irritable, tiene problemas para dormir o tiene pesadillas, o no come, o come a veces compulsivamente, a veces vemos que tiene moratones, ¿no? Todo eso nos puede dar una pista. Y la tercera C es la C de hacer campana o hacer pellas o novillos, también se llama así, y no quieren ir al colegio, se resisten. Si son ya adolescentes, sencillamente pues no llegan al colegio, se pierden por el parque o por donde sea. Si son pequeños nos piden que por favor no los llevemos. Esas son las señales principales, ¿no? Luego hay otras más, pero bueno, para determinar, para dar algunas. Señora Cabestany, pues muchísimas gracias y desde luego que para muchos padres será muy útil todo esto que nos acaba de contar. Gracias. A ustedes, buenas tardes. Bueno, son 3 reglas, la regla de las 3C, porque muchas veces los padres no pueden identificar qué es lo que... De nada, pues, se sigue oyendo, lo estábamos despidiendo. Decíamos esas 3 Cs que ayudan a identificar, a evitar que pase desapercibido estos problemas. Y es que no hay datos, es lo que decía, no hay datos, pero yo creo que todos tenemos una percepción de que va a más, aunque tú, Javier, decías que es algo que ha existido siempre. Sí, yo creo que también hay una obsesión con los datos. Es decir, cuando el río suena, agua lleva. Es decir, igual que nos hacen continuamente, no, las denuncias falsas de tal, bueno, se comenta y por lo tanto hay un murmullo, algo de realidad habrá. Lo mismo pasa con el tema de los menas, etcétera, etcétera. Estadísticamente, luego además hay una perversión, es decir, sobre qué total, si es un parcial, si es absoluto. El hecho es que está, y el hecho es que se ve, con que veamos un vídeo en redes sociales de cómo están apalizando a 2 jóvenes y todo el mundo graba en vez de ayudar, demuestra que hay un problema, que es un comportamiento social, y sobre todo, si entendemos el comportamiento humano, culo veo, culo quiero, es decir, que voy a hacer lo que la gente haga, de alguna manera, ¿no? Y para luego, otro problema, que es cierto que no creo que lo haya tratado la entrevistada, y es una especie también de sobreprotección al menor, es decir, es intocable, y parece ser que no se le puede achacar ningún problema. Las leyes del menor le sobreprotegen, la última ley del menor incluso fortalece esa identidad sexual, ¿no? No puedes decirle que incluso esa disforia de género que le puede causar incluso un problema para hacer o ser víctima de bullying, no le puedes tocar nada, no le puedes decir nada, están los padres casi por encima de la autoridad del colegio, y yo creo que eso hace todo daño precisamente a esto, ¿no? Es decir, cuando no hay una autoridad en el aula, cuando no hay una autoridad en los colegios, es muy difícil mantener un orden. Y repito, los niños, es decir, la tecnología permite que se expongan a ciertos elementos en edades que no son las correspondidas. La entrevistada hablaba de pornografía, en el que claramente hay relaciones sexuales bastante violentas, eso puede llevar a un aumento en abusos sexuales. Luego también está la exposición en cuanto a esa famosa educación sexual. Es decir, si a mí con 5 o 6 años me están hablando de masturbación, me están hablando de experimentar con mi cuerpo, antes o después voy a probar eso en otros. Y luego el problema también es el desarrollo cerebral, es decir, no tienen un conocimiento de su cuerpo tanto como puede ser el de un adulto. En fin, son demasiados factores que es muy difícil achacar solo uno a uno, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay muchos factores. Yo voy a hacer una reflexión, espero que se me entienda. Por un lado, desde el lado del acosador. El acosador es una persona, es un niño con problemas. Generalmente sí. Es decir, que eso precisaría que en los centros escolares, por no decir en los padres, pero sí en los centros escolares, hubiera psicólogos cualificados en esta área. De tal manera que desde muy pronto vieran comportamientos o siguieran los comportamientos, como un médico de familia, es decir, que hubiera un psicólogo de aula, en donde tú pudieras tener conocimiento de ese niño que cuando está en la guardería le baja los pantalones o las faldas a sus compañeras. Solo un segundo, Antonio, perdóname, porque estamos viendo la parte derecha de la pantalla, antes de que se termine de retirar ese caso, del que hoy, en concreto en las redes de 7NN, se han incendiado a base de comentarios, recordad, @7nn_tv, comentando ese caso, que hay que decir, nos has fastidiado un poco que saltase la libre, porque estábamos investigando sobre él, estábamos intentando sacarlo con toda la información en exclusiva, pero ya se ha desvelado el caso de un policía que se estaba presentando a unas oposiciones para policía local y que ha recurrido a un cambio registral de sexo
para de esa forma pasar las pruebas físicas. Como mujer son más laxas, son menos exigentes y por tanto todavía no tiene la nota definitiva, pero acercarse previsiblemente a conseguir el resultado para entrar dentro del cuerpo. Enseguida iremos con ello. Perdóname, Antonio. No, decía que desde el punto de vista del acosador es un niño con problemas y que por lo tanto precisa una ayuda desde el principio y que sería bueno que esa ayuda empezara desde muy pronto, en que un psicólogo de aula, por decirlo de alguna manera, estudiara cuál es su comportamiento en clase y cómo se deriva de su comportamiento de lo que viene trayendo de casa. Que igual tiene que haber una intervención de asuntos sociales. Exacto, todo tipo de problemas que pueden venir y que el niño asume. Y por otro lado voy a decir una cosa que a lo mejor, bueno, algunos no pueden no entender o no compartir. Es decir, al niño que mandamos a clase le llenamos la cabeza de recomendaciones, se la llenamos de filosofía. Yo sería más partidario de que al niño desde muy pequeño lo lleváramos a artes marciales. Y digo artes marciales porque las artes marciales no solo son un entrenamiento físico, es un entrenamiento del espíritu del niño. Necesitaríamos más tiempo para hablar de ello, pero a ese niño se le dotaría en un centro de este tipo, bien reglado, bien regulado, se le dotaría de una autoestima, que es lo que se gana, aparte de unas habilidades físicas que en un momento muy determinado, para qué engañarnos, puede llegar a necesitar, en vez de toda la palabrería, filosofía, que está muy bien, pero el niño tiene que acabar llegando a clase él solito y enfrentarse con su entorno. Y muchas veces lo que le falla, porque ha venido así de casa, porque se lo han provocado, es autoestima. Y esa autoestima hay que reforzarla incluso físicamente, que es la parte que el niño a esa edad entiende. Yo por eso a los padres les aconsejaría, uno, deporte, socializar con el deporte, es decir, que tenga un grupo de amigos estable a través de una práctica deportiva, no dejar que el niño esté aislado, y dos, si pueden, lo que comentaba de las artes marciales, porque eso le enriquece el espíritu y el físico. Bueno, pues estamos viendo en la parte derecha de la pantalla a José Manuel López. Él es padre de Kira López, una menor que desgraciadamente sí que acabó con su vida. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a estar con usted para comentar toda esta situación tan dramática. Le pedimos que aguante tan solo unos instantes porque iremos con usted y lo comentaremos. Gracias. Javier, no sé si eso justo te iba a decir, porque antes de saludar a este invitado, coincides con que las artes marciales, es verdad, y esto ya es a nivel opinión particular, yo también comparto que todo el mundo, chicas, tienen que tener una formación para saber, en caso de que no buscar un peligro, pero en caso de que te lo encuentres de cara, saber afrontarlo. Pero es triste tener que llegar a recomendar a la gente que se tenga que aprender a defender. No lo asociaba por ahí, yo he hecho artes marciales también en mi infancia, estoy como estoy, quizás no sea un mejor alegato para hacer artes marciales, ya sabéis que no estoy muy cuerdo, pero... hay cosas que no se corrigen. No, pero obviamente ahí es donde aprendes, primero, conocer tu cuerpo, limitaciones de tu cuerpo, donde por primera vez vi la igualdad frente al maestro en el tatami. Es decir, en clase si el maestro te corrige, al abusón y eleva al inferior, al que tiene falta de autoestima, porque ves que puedes en igualdad de condiciones, que no es lo mismo. Obviamente las artes marciales tienen sus limitaciones, ¿no? Genera una disciplina, mente y cuerpo, fusión mente y cuerpo muy necesaria, hoy en día tenemos bastante lo contrario, y luego, repito, llegas a conocer ese cuerpo, tus limitaciones y lo que puedes hacer con tu cuerpo. De hecho, bueno, en los altos grados, sobre todo de karate y demás, tu mano se considera arma blanca, incluso también a nivel boxeo, ¿no? Pero ahí sí que es cierto que creo que es muy necesario. Sobre todo, primero, para el que abusa, que entienda que esa fuerza tiene un límite y que puede ser contrarrestado, y el que es abusado para que pueda entender que también tiene que hacer algo. Yo creo que es muy importante esto que está diciendo Javier, perdón. No, es que luego te vas a la calle, claro, es decir, que está muy bonito, yo he hecho aikido, judo y tal, está muy bien, llegas a la calle y te encuentras a un mena o con un machete y las cosas cambian. Sí, pero bueno. Pero estamos hablando obviamente de yo quería resaltar con respecto a esto que dice Javier, que es muy bueno para el abusado o el acosado y para el acosador, porque esto también es muy importante. Y que es muy importante un buen maestro, porque se refuerza en el acosado, se refuerza mucho la autoestima.